Bueno, en honor a los puntuales, ya son 9:34. Vamos a empezar hoy con la charla de las oportunidades en Latinoamérica. Como bien saben ustedes, y muchos siguen los fondos de Galileo en dólares, tanto la estrategia Income como la estrategia Event Driven, denominada HED. Ambos fondos, digamos, están en la mayoría de las carteras y los portafolios utilizados por nosotros y por ustedes. Eh, Hoy tenemos la suerte, digamos, de poder contar con Federico Carballo, socio y portfolio manager del fondo, y Carlos Malvestiti, que también es portfolio manager de ambas estrategias. Las estrategias han funcionado y vienen funcionando bien. Este año por ahora ha sido un buen año para el asset class. Ambas están en línea y por encima, digamos, del índice de JP Morgan de mercados emergentes. En el caso del Galileo Income, que es un fondo, digamos, de preservación de capital, con principalmente bonos soberanos, baja volatilidad y priorizando siempre liquidez, el fondo está alrededor de 3,48 arriba en el año. Después tenemos la estrategia del Galileo Event Driven, más relacionada, digamos, a bonos corporativos, casi con un 87% de preponderancia, digamos, en el portafolio. Este fondo también ha andado muy bien, le ha sacado el doble, digamos, al índice de JP Morgan de mercados emergentes. El fondo está casi 6,70 arriba, digamos, en lo que va del año. Tiene una trayectoria impecable, es un fondo, digamos, que tiene ya 20 años, digamos, de trayectoria, con un promedio anual de rendimiento entre lo bueno y lo malo del 6,5 anual en dólares. Principalmente está parado, digamos, en Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia y algunos otros países que ahora nos van a contar los portfolio managers. La idea de la presentación es escuchar a los chicos y ir haciendo las preguntas que van a ser respondidas al final. Digamos. Así que Lucía va a ir tomando, digamos, nota de las preguntas y trataremos de que los chicos puedan responder todo hasta el final en la charla y bueno, cualquier cosa que quede pendiente nos comunicaremos con cada uno de ustedes. Bueno, en el caso, digamos, antes de empezar, quería que Martín nos cuente de alguna manera en qué situación está la posibilidad, digamos, de que los fondos sean elegibles para el blanqueo. Em, Para eso lo podemos dejar para el final, para la parte de preguntas y respuestas, si te parece, Alberto. Dale, perfecto. Dale. Y Bueno, ahí adelante. respondemos todo en más detalle. Muchas gracias. Así que, Fede, te lo dejo a vos. Dale, comencemos. Pero vos vas pasando, Carlos, porque Yo voy la pasando todo. controlás vos, ¿no? Sí. Ok. Sí. Bueno, buenos días, gracias por dedicar este tiempo a escucharnos. Vamos a enfocar la presentación nuestra más en el Galileo y Vendriven, pero los comentarios aplican de manera igual a lo que está pasando para el Galileo Income, porque los dos fondos invierten básicamente en el mismo asset class. El Galileo Income invierte más en la parte de bonos de grado de inversión y el Galileo Event Driven invierte y de corta duración y el Galileo Event Driven invierte más en el universo de high yield o con un poco más de duración. Básicamente, esta es, en este gráfico lo que queremos mostrar es que Latinoamérica sigue ofreciendo tasas muy atractivas. Hoy la tasa del índice está ofreciendo un rendimiento de 7,6%, que eso, si tenemos en cuenta que la Reserva Federal va a comenzar a bajar tasas de interés, ahora vamos a hablar más de eso en los próximos slides, es una muy buena oportunidad para capturar ese tipo de yield en los mercados. Este gráfico muestra la línea celeste, muestra el yield del asset class high yield, corporate bond Latinoamérica. La línea roja muestra el spread y la línea negra muestra el bono del tesoro de la duración que tiene el índice, que en este caso es más o menos 7 años, o 5 años, en este que usamos el de 5 años como un proxy, pero son muy parecidos.
Eh, Como vemos en este último periodo, la tasa ha estado bajando más o menos de 8,5 a 7,60. Tuvo un movimiento importante este año que se debió principalmente a la baja de tasas del tesoro. Como ven acá, la línea negra es lo que ha estado bajando, la línea roja ha estado más chata estos últimos meses del año. Es verdad que la línea roja está en niveles parecidos, no ha llegado todavía a los niveles del 2018, donde los spreads estaban muy apretados. Estamos llegando a esos niveles, pero en el 2018 teníamos yield del 6% y hoy tenemos yield del 7,6% con esos niveles de spreads. Yo la otra cosa que quería hacer aprovechar este gráfico era para decir que hay tres maneras de ver valor en los mercados de crédito tradicionales. Una es mirando yield, que es la manera más tradicional, porque al final del día es lo que un inversor recibe. Un inversor no recibe, a menos que sea un hedge fund y compre el bono y se vaya corto el treasury, está en ese caso está apostándole al spread. Pero en general los inversores de banca privada y los inversores tradicionales de fixed income, las compañías de seguro, los fondos de pensión, invierten por el yield. La compañía de seguro y los fondos de pensión ni hablar, porque tienen que hacer un matching de sus pasivos y sus activos. Entonces, en la medida que tengan pasivos que tienen ya un rendimiento predeterminado, tratan de conseguir activos que cubran ese rendimiento o lo sobrepasen. Eh, entonces, yield es la manera más tradicional y la verdad que yield nos sigue indicando que esto está en territorio muy atractivo. Precio es la segunda manera de mirar valor, que es si el precio está abajo de la par o arriba de la par. Si está abajo de la par, y todavía en Latinoamérica estamos viendo el índice en el caso de nuestra cartera los precios abajo de la par, quiere decir que yo voy a estar ganando el cupón más la diferencial entre el precio que pago, que está abajo de la par, y la par, porque al final del día eso es lo que me va a pagar la compañía final. Y por último, los spreads. Eh, el último comentario que hago en este slide es que cuando el Fed baje las tasas, el yield se vuelve muy atractivo y además eso también mejora la región porque le permite a los bancos centrales bajar las tasas y va a mejorar los fundamentals de los créditos en los que estamos invirtiendo. Eh, Pasemos a la que sigue, Carlos, sorry. Eh, ¿Qué está pasando con la tasa base? La Reserva Federal en Jackson Hole hace un par de semanas se subió al podio y nos dijo que fue victoriosa en volver a traer la inflación a los niveles de meta. Eh, y que de aquí en más se va a enfocar más en la parte de empleo. Básicamente, acordémonos, el FED tiene un doble mandato, estabilidad de precios con un objetivo de 2% y pleno empleo que se estima más o menos un desempleo de 4%. El mercado está ahí y hoy el FED ve que los riesgos de cola de que la inflación se le vuelva a disparar para arriba son muy bajos, entonces se siente más y que los riesgos de que la economía se desacelere son un poco más altos. Entonces, básicamente se va a enfocar en el mercado de empleo y va a comenzar a bajar las tasas. Eh, el FED nos dijo también que se siente cómodo con esto porque había visto que la inflación bajó porque los desequilibrios de oferta y demanda de la pandemia se habían normalizado. La inmigración había ayudado mucho a balancear el mercado laboral, quitándole dinamismo a la presión inflacionaria que traían la suba de salarios, como ven acá en el gráfico de la izquierda y que además la suba de tasas que hizo, si bien muchos se preguntan para qué la hizo, si no tuvo tanto efecto en desacelerar la economía, estuvo muy alta y no logró desacelerar la economía, lo que sí logró fue mantuvo las expectativas inflacionarias ancladas, esa suba de tasa del FED, ese comportamiento de la Reserva Federal. Y eso es muy importante porque eso también te permite volver
a traer la inflación a meta. En el gráfico que sigue vemos cómo eh, el cambio en el mercado laboral viene perdiendo dinamismo y de aquí en adelante pasa a ser el riesgo predominante del Fed. Eh, Acá vemos algunas distintas métricas del mercado de empleo, a dos que miraba mucho la Reserva Federal, que son los job openings y, y los porcentajes de quits y demás. Vemos como esos ya han vuelto a los niveles prepandemia y el Fed ya se siente cómodo con ellos, inclusive la dinámica que han tenido, pues, si siguieran así, digamos, preocuparía más al Fed. Y por último, la tasa de desempleo que está mostrando luces amarillas porque ha subido más de medio punto en los últimos 12 meses y eso es un indicador de una potencial desaceleración económica, aunque en este caso se atribuye gran parte de ese movimiento al ajuste brusco que tuvo el mercado laboral, ¿no? Por la entrada de inmigración. Acordémonos, la inmigración es un mercado más. Durante la pandemia la inmigración también se frenó. ¿Qué pasó cuando terminó la pandemia? La inmigración entró de golpe y eso ayudó a contener mucho la inflación y ayudó a revertir esta dinámica en el mercado laboral. Eh, Así que hoy diría que los mercados están descontando para las próximas tres reuniones del Fed una baja de por lo menos 25 basis points por reunión. Y si los números de empleo salieran mal, el Fed podría hacer más. De alguna manera volvemos a tener lo que en algún momento se denominó el Fed put, o sea que los mercados, el Fed no dejaría caer mucho los mercados porque en la medida que los mercados caigan reaccionando a la actividad económica, el Fed va a bajar las tasas y los va a mantener, ¿no? Continúa vos, Carlos. Perfecto, sí, dale. Bueno, básicamente, por ahí para poner un poco en números lo que venía diciendo Fede, lo que tenemos acá es, de modo indicativo, en el gráfico de la izquierda, en la tabla de la izquierda, son cómo fue evolucionando la expectativa de la Reserva Federal con respecto a las principales variables económicas en este último tiempo. Tal vez para resaltar esto que mencionaba Fede, que la Reserva Federal ha sido muy data dependiente, con un foco muy enfocado en inflación hasta, no diría hasta fines del año pasado y recién con los últimos dos o tres datos de inflación de este año sí pasando de lleno a estar enfocada en el mandato de actividad. Como correlato, la tabla que vemos de la izquierda es un poco la evolución de la expectativa de la Fed con respecto a la inflación y la tasa base y, por ejemplo, para lo que es este año el último dato de los DOTS o de la expectativa de todos los miembros de la Fed era que la tasa se iba a mantener relativamente estable para de acá a fin de año, pero claramente esas expectativas han quedado muy desactualizadas y el mercado hoy ya está esperando que para este año la tasa baje a más a un nivel de, hoy diría que está casi en 4,25, que son casi cuatro bajas en tres reuniones y ya pensando en el año que viene en un nivel más bien neutral, con los futuros operando a diciembre del 2025 alrededor del 3. Y creemos que un poco en la reunión de la Fed de este mes eso es lo que se va a tender a convalidar. Eh, en este slide es un poco el marco conceptual de cómo pensamos el mercado de tasas hacia adelante. Eh, Básicamente creemos que lo pensamos como en tres escenarios y creemos que en este último año y medio hemos estado fluctuando, el mercado ha estado fluctuando de ponerle el precio a un escenario, a otro escenario. Brevemente, los escenarios son una desaceleración suave, que hoy es el caso base, donde estamos viendo varios indicadores de actividad que se están empezando a mostrar algunas luces amarillas, pero todo bien dentro de lo que es una expectativa gradual, digamos. En ese escenario, como decíamos, vemos que es el escenario que comentaba en el slide pasado, con la tasa a fines del año que viene yendo más a los niveles que hoy se considerarían neutrales, alrededor del 3%, y en ese escenario, que es el escenario verde en el gráfico, vemos, ese sería básicamente donde vemos
toda la curva de treasuries americanos, ¿no? De nuevo, el escenario suave por ahí es un escenario donde el crecimiento se mantiene positivo, entre positivo y neutro, inflación controlada, entre 8 y 10 bajas de tasa, y en nuestro escenario, en ese escenario, la tasa de 10 no estaría muy lejos de donde está hoy, tal vez podría tener algo más de baja, y ahí donde sí vemos más asimetría es en la parte corta de la curva, específicamente en la parte de 2 a 3 y un poquito más años, creemos que esa es la parte de la curva que podría tender a bajar más. Los otros dos escenarios son el escenario de una inflación persistente, que tal vez a principio de año era el caso base, que es, por ahí no tiene tanto sentido entrar en eso hoy porque realmente parece el caso menos probable, y en el caso de una recesión más fuerte, que hoy tampoco se ve en la data, pero en el caso en que la Fed tienda a poner a pasar ya no a volver a la tasa neutral, sino a niveles más acomodativos. Bueno, el escenario en ese caso de toda la curva sería el que se ve en el gráfico de la derecha en negro. Entonces, básicamente, si uno toma los tres escenarios y uno interpola dónde está la tasa hoy, que sería, dónde está la curva de tasa hoy, que sería el gráfico, la línea en azul, diríamos que el mercado está más bien priceando ese escenario de desaceleración suave. Y por ahí, para terminar en la sección esta de tasas, en definitiva lo que vemos hacia adelante es tasas cortas más bien bajando, con las tasas medias y largas en un rango, lo cual de por sí es positivo para nuestro asset class. Ahora, Fede, te lo paso a vos para hablar un poco de Latinoamérica específicamente. Perfecto, sí. La idea acá es contarles un poco qué estamos viendo y cómo podría impactar todo este escenario global a la región, ¿no? Yo en este slide grafiqué dos países nada más, México y Brasil, porque digamos como una manera para hacer algunos puntos conceptuales sobre la región, y son los países más emblemáticos, son los más grandes, y además particularmente son los dos donde hemos visto el mayor movimiento en las monedas últimamente, ¿no? Y básicamente este slide tiende a hacer un punto que es que los desarrollos políticos y económicos en la región tienen un impacto muy fuerte sobre las monedas, pero muy limitado sobre los spreads de crédito. Y acá vemos el último movimiento que hemos visto en las monedas, que ha sido una depreciación importante, tanto en el real como en el peso mexicano, que tiene que ver con no solo con aumentos de riesgo político en estos países o económico, sino también con lo que fue el desarme de los carry trades que generó los cambios de la política en monetaria del Banco Central de Japón. Em, pero básicamente vemos cómo los spreads de crédito prácticamente no se mueven en este escenario. O sea, sí suben un poquito, pero es muy limitado. Y tengamos en cuenta que los spreads corporativos se mueven en línea con los spreads de crédito soberano en dólares, ¿no? O sea que esto nos muestra cómo por ahí los headlines en el diario es el real, el peso mexicano, pero la verdad que en crédito, en dólares, pasa muy poco. Y yo les quiero explicar por qué. Esto se debe a un marco institucional de política económica que muchos de estos países vienen adoptando desde el año 2008. Hay un grupo de 6, 7 países en Latinoamérica que implementan este marco de política económica. Argentina por ahí se estaría moviendo en esta dirección ahora, que es básicamente una independencia de la política monetaria, o sea, bancos centrales independientes de facto o de jure, como dicen, y una serie de reglas fiscales que limitan el endeudamiento del sector público. Esto además se complementa con un tema que es que la región sigue esencialmente democrática, salvo Nicaragua y Venezuela, es una región democrática donde no se ve tan amenazada ese tema. Y en la mayoría de los países hay equilibrio parlamentario que restringe los peores instintos políticos. Y esto hace que este marco se mantenga en el tiempo, porque este marco en muchos lados está plasmado en la constitución de estos países. O sea, habría que hacer
amendments constitucionales para cambiar este marco. Pasa el que sigue, Carlos. Este marco le ha permitido a los países múltiples beneficios. Pero al controlar la inflación, pudieron desarrollar los mercados locales de capitales, depender menos de los mercados externos de capitales, acumular reservas fuertemente, asimilar la volatilidad cambiaria, que es lo que están haciendo Brasil y México hoy, ¿no? Y contener niveles de endeudamiento, etcétera. Acá vemos cómo los 6 países, los dos grandes y los otros que están, que tienen este marco de política, han acumulado una cantidad de reservas internacionales netas impresionante, que en todos los casos es mayor a su deuda externa. Miremos México, tiene 85 millones de deuda externa y 208 de reservas. Brasil 40, 340 de reservas. Y así sucesivamente. Y esto les permite tener, miren la TIR promedio de los bonos en dólares. Esto les permite tener TIR promedio muy bajas que tienen unos beneficios enormes para las economías porque estas curvas le permiten a sus corporativos salir a prestar a un spread sobre estas curvas, etcétera. Entonces, esto es uno de los factores que explica esa mucha menor volatilidad que vemos en los mercados de crédito en dólares respecto de la volatilidad que podemos ver en los mercados de monedas y tasas regionales. Pásame al que sigue, Carlos, please. Bueno, ¿qué, qué está pasando? La pandemia puso a prueba de fuego este marco de política económica en la región. Y la verdad que funcionó bastante bien. Fíjense lo siguiente, en el gráfico de la izquierda, la línea azul de abajo muestra los movimientos que hizo la Reserva Federal. La línea naranja muestra los movimientos que hicieron en promedio los bancos centrales latinoamericanos. Fíjense en lo siguiente, los bancos centrales latinoamericanos comenzaron a subir tasas antes que la Fed, bastante antes que la Fed. No solo eso, las subieron mucho, no solo en términos nominales, sino en términos reales. O sea, esto muestra la fuerza de esa independencia que tienen. Y las reglas fiscales, si bien se relajaron un poco, pues en todos los lugares del mundo se relajaron las reglas fiscales con la pandemia, ¿no? Eh, los balances han vuelto a niveles bastante parecidos a donde estaban antes de la pandemia. La barra azul muestra el promedio entre 2015 y 2018 de los déficits fiscales de estos países. Y el punto naranja muestra dónde están en el 2004. Claramente México se ha desviado, pero México ha sido muy disciplinado fiscalmente, se desvió el último año porque López Obrador se enfocó en terminar unos proyectos que él había empezado y que eran como emblemáticos, pero la nueva presidenta de México ya se ha comprometido con volver al equilibrio fiscal en un periodo de 2, 3 años. ¿Okay? Después tenemos Chile, volvió al mismo equilibrio fiscal que tenía antes, lo mismo con Perú, lo mismo con Uruguay, Ecuador inclusive tuvo un ajuste impresionante, Argentina ni hablar, Brasil inclusive que tiene una situación fiscal más débil, está mejor de lo que era su promedio de 2015-2019, y el otro que está fuera de contexto es Colombia, donde también hay una fuerte discusión de cómo volver a encuadrar el déficit fiscal. Em, entonces, y esto eh, vemos cómo esta política y este framework de política ha ayudado a los países a volver a traer los niveles de inflación a sus metas, ¿no? Los bancos centrales ya comenzaron a bajar tasas. Acá vemos la línea naranja es policy rate, como del pico ya comenzaron a bajar. Y la inflación bajó mucho más fuerte y ya están convergiendo a los niveles de beta. Y eh, este comienzo del easing cycle del Fed le va a permitir a los países continuar siguiendo ser más agresivos con su baja de tasas. De hecho, por ejemplo, esperamos en países como Colombia y México, que son los que más espacio tienen para bajar tasas, se esperan bajas muy fuertes de tasas
de entre 600 y 300 basis points, 600 basis points en Colombia, 300 en México de acá a fin de año, y en Perú y Chile, que tiene menos espacio, 175 basis points en Perú y 150 en Chile, ¿no? O sea que los países van a seguir haciendo eso, y eso va a hacer que puedan va a estimular las economías locales y va a estimular que puedan seguir creciendo. Fíjense cómo han ya retomado todos el rumbo de crecimiento positivo en los últimos años, y esto podría continuar o acelerarse ahora que van a seguir bajando tasas. Em, ¿Querés hablar un poco más de cómo esto ha impactado, Carlos, Dale, los perfecto. fundamentales de las compañías? Sí, brevemente, entonces pasando de lo regional a específicamente el sector corporativo y el sector corporativo en dólares, que en definitiva es donde invertimos nosotros. Voy a hacer dos slides, voy a tratar de ir, de ir rápido, pero la primera slide tal vez un pantallazo de lo que nosotros consideramos son los argumentos fundamentales. Básicamente vemos al corporativo promedio, a la empresa promedio latinoamericana con muy buena salud financiera y por ahí arrancando con el gráfico de la izquierda, en donde tenemos la evolución del apalancamiento neto, que básicamente es un ratio que mide la deuda neta de cada empresa, deuda total menos caja, dividida por su EBITDA, digamos, para distintas regiones. En este caso tenemos Latinoamérica en rojo, tenemos las empresas americanas en negro, eh, Medio Oriente y Europa del Este en gris y Asia en azul. Y lo que vemos ahí, si nos enfocamos específicamente en Latinoamérica, es que hoy el apalancamiento neto promedio en la región está alrededor de 2 veces, que son niveles de apalancamiento, niveles de deuda bastante saludables y más si uno lo mira en el contexto histórico, primero, y segundo, si uno lo compara contra lo que ofrecen distintos tipos de lo que uno podría considerar la competencia, que es invertir en bonos latinoamericanos, que es, por ejemplo, invertir en bonos de empresas high yield en Estados Unidos o en Asia o en Medio Oriente eh, y Europa del Este. Y tal vez, para mencionar ahí, es que lo que vemos es que el último gran ciclo de apalancamiento en regional se dio saliendo de la crisis de 2008 a 2015, en donde el apalancamiento fue de 1 vez y media, casi 4 veces, culminando con lo que fue en su momento la crisis de desaceleración de emergentes liderada por China y específicamente en nuestra región, el impacto que tuvo el Lavallato en Brasil. Y desde ese momento hemos estado viendo en todo el universo que cubrimos básicamente un proceso al principio gradual de desapalancamiento con las empresas bajando bajando el gasto en CAPEX o inversiones de capital, eh, y básicamente empezando a generar caja y repagar deuda, y ese ciclo que lo podemos ver en el gráfico se aceleró después del COVID, básicamente gracias a 2 muy buenos años que tuvimos en el 2021-2022 con precios de los commodities altos, dejándonos hoy en niveles muy saneados. Y el gráfico a la derecha lo que muestra un poco es una medida que nosotros seguimos, que es una medida de valor relativo, en donde tomamos por un lado el aspecto fundamental, y en este caso el apalancamiento neto, y por otro lado tomamos el spread, o básicamente una medida de valor, que es el gráfico que mostraba Fede al principio, para empresas latinoamericanas, y lo comparamos con empresas de Estados Unidos. Por lo cual, un poco ahí la conclusión es que el relativo entre empresas latinoamericanas y americanas y de Estados Unidos hoy es bastante atractivo porque si uno lo mira en términos de tasa que paga un bono promedio en Latinoamérica, sigue ofreciendo casi 1% más de TIR que el bono promedio en Estados Unidos, pero con un nivel de apalancamiento y que en algunos casos es la mitad o menos que la mitad. Por lo cual lo que uno recibe por nivel de apalancamiento sigue siendo muy atractivo y es un poco lo que muestra el gráfico de la derecha. Y después, para no hacerlo muy largo, el segundo gráfico es tal vez hablar de los argumentos fundamentales, ¿no? La contracara un poco de este ciclo de desapalancamiento que mencionaba, es que
al ir bajando la deuda, lo que vemos es que el stock de deuda flotando en el mercado, el stock de bonos total de empresas latinoamericanas en los últimos 10 años no ha crecido prácticamente y de hecho en algunos segmentos del mercado ha decrecido, o sea, ha caído. Y eso lo que hace es generar lo que nosotros llamamos técnicas muy atractivos porque genera una escasez relativa en donde cada vez hay menos papel para un mercado que se sigue agrandando a nivel global, ¿no? El mercado de deuda en dólares. El gráfico de abajo, el de la izquierda, muestra una medida de lo que sería emisión neta para 12 meses corridos, separada para emisores de grado de inversión en Latinoamérica en negro emisores grado high yield en rojo. Y un poco acá lo que vemos es, como mencionaba, ¿no? Hasta 2015, en este proceso de apalancamiento que veníamos viviendo en Latinoamérica, básicamente el stock de deuda o la emisión neta, que emisión neta es básicamente nuevos bonos que se emiten en el mercado, menos los bonos que vencen, venía siendo positiva y básicamente después de 2015 para acá y específicamente después de la pandemia para acá lo que estamos viendo es que la emisión se está empezando a volver negativa, o sea, directamente no es que se mantiene estable, sino que el tamaño del mercado viene cayendo. Y por último, mencionar, sí que nosotros consideramos que otro de los argumentos positivos para la región, y también un argumento relativo, es que Latinoamérica en este último tiempo ha probado ser un buen refugio. Si uno lo compara con lo que hemos estado viendo en otros segmentos de emergentes, como fue en el caso de Europa del Este con la guerra en Ucrania, o el caso de Asia, específicamente en China, que ha sido el segmento que más ha crecido en estos últimos 10 años y donde sí hemos visto niveles de apalancamiento creciendo, como mostraba en el gráfico anterior, que culminaron en la crisis de desarrolladores hoy, y el correlato de eso es lo que vemos en el gráfico a la derecha, que son la evolución de las tasas de defaults por región, donde vemos que Latinoamérica en rojo ha tenido en estos últimos 3 años niveles de default muy benignos, que nosotros consideramos que van a seguir siendo benignos por los argumentos que mencionaba antes, y uno lo compara con lo que estamos viendo en Asia, con niveles de default muy altos, o inclusive en el caso de Europa del Este. Por ende, y tal vez para ir terminando y poniendo esta sección y poniendo todo en perspectiva. Como mencionaba Fede al principio, nosotros consideramos que la TIR en general de Latinoamérica, de los corporativos latinoamericanos, sigue siendo atractiva. Eh, Vemos que, como mencionábamos al principio, que las tasas ya han hecho su movimiento más brusco y las tasas americanas, digo, su movimiento más brusco y hacia adelante los vemos más bien en un rango con un sesgo tal vez a seguir bajando, lo cual es positivo para nosotros. En términos de spreads, estamos en spreads algo por debajo del promedio histórico, con lo cual no da tanto lugar para compresión, pero por otro lado, dado los fundamentals y los technicals, tampoco creemos que vamos a ver en un escenario de ampliaciones muy fuertes hacia adelante. Y por último, el argumento de valor relativo contra Estados Unidos y emergentes, creemos que también eh, hace que la región sea atractiva y ayude justamente a que las ampliaciones de precios sean no tan altas. Y más importante de todo, tal vez yendo para adelante, nosotros vemos que el asset class y la cartera en particular sigue ofreciendo un perfil de retorno que nosotros consideramos asimétrico, y eso es básicamente gracias al gran nivel de carry que tiene. El carry es el cupón promedio que corta toda la cartera. Entonces lo que tenemos acá un poco son escenarios de sensibilidad, de cómo podría llegar a mover nuestra cartera y los retornos de nuestra cartera de acá a 12 meses. Hoy la cartera tiene un rendimiento, una TIR de alrededor del 9%, con un cupón promedio de alrededor de 8,1 y un spread de 530 basis. Entonces, si uno asume el caso base, por ejemplo, que era el que mencionábamos antes, ¿no? Un escenario en donde la Fed corta las tasas hasta niveles más bien neutrales de 3, en ese escenario vemos que la tasa de referencia para nosotros, la de 5, la de 7 años, podría llegar a bajar algo. Podríamos tener algo de ampliación de spread de ese escenario. Vemos que básicamente podemos, de acá a 12 meses, gracias al carry, estaríamos cortando un retorno total de alrededor del 8%. Y en un escenario tal vez más negativo de recesión, en donde por un lado las tasas bajarían más, pero por otro lado donde veríamos los spreads subiendo bastante más fuerte. Si estresa la cartera y la lleva a TIRs del 11%, que implicaría un aumento de spreads a niveles de 800. Si uno recuerda el gráfico que mostraba Fede al principio, esos son niveles que en general no se sostienen mucho en el tiempo, son niveles de estrés, pero bueno, si uno lo estresa hasta ese nivel,
el carry sigue protegiendo, ¿no? Porque el carry sigue siendo del 8,1% positivo, menos el retorno negativo en capital de ponerle precio a esa ampliación de spread, seguiríamos con retornos más bien neutros, pero bien posicionados hacia futuro. Acá la clave siempre es el manejo activo de cartera, que es lo que vamos a hablar ahora un poquito hacia adelante, y básicamente evitar los accidentes de crédito, que es nuestro foco siempre. Entonces, esta es un poco, como mencionaba, la cartera de Galileo Event Driven a hoy, a fines de agosto, perdón, con una TIR del 9%, un cupón corriente del 8%, duración de 3,5 y distribuida en 55 bonos distintos. En términos de distribución regional, hoy estamos con un 22% en Argentina, 29% en Brasil, 20% en México, 9% en Chile y 14% en otras regiones. Y en términos, tal vez, bueno, de industria también estamos bien diversificados y en términos de estrategia, ahora Fede les va a comentar básicamente cómo es que armamos nosotros nuestra cartera y lo consideramos como en tres subcarteras distintas. Una cartera que consideramos de alfa, la cartera de beta y la cartera de defensiva, que es un poco lo que va a comentar Fede ahora. Te lo dejo a vos, Fede. Dale. Sí, nosotros, digamos, hemos tratado de diferenciarnos y nace hace 20 años, no es algo nuevo, lo hemos venido haciendo, después les vamos a mostrar los resultados de un poco de los otros fondos que hay en el mercado, que típicamente son fondos long only con estrategias activas que buscan diferenciarse un poco del índice o, digamos, minimizar el tracking error contra el índice o ganarle a los índices con un manejo activo de la cartera, pero muy limitado. Como saben, las estrategias long only no son estrategias de preservación de capital, porque uno sigue un índice, si el índice cae 20%, el mandato de uno es caer menos que el índice, pero caigo 19% y hice un buen trabajo, le gané al índice, ¿no? Eh, bueno, nosotros pensamos que dado la base inversora que tenemos y demás, queríamos darle a esta estrategia activa un componente adicional de preservación de capital, de más preservación de capital. Entonces hacemos un manejo de la cartera donde incorporamos algunos conceptos de risk management, de manejo de riesgos de las estrategias de retorno absoluto de cartera, de manera de minimizar los grandes movimientos para abajo en la cartera y poder capturar altamente los retornos positivos del asset class. ¿Cómo hacemos esto? Porque esto lo hacemos donde nosotros manejamos una estrategia activa que está poco atada al índice. O sea, nosotros tenemos mucha libertad para diferenciarnos del índice, tanto en países, en industrias, en, eh, en rating, en duración, con el porcentaje de cash que tenemos en la cartera, pero esto lo hacemos siempre manteniendo altos niveles de diversificación. Y ahí también hay un concepto interesante. Nosotros consideramos que la diversificación hay un, hay un sweet spot de la diversificación. O sea, si yo tengo 200 créditos, 200 nombres en cartera, en verdad, al final del día voy a estar teniendo 7 bancos brasileros, con lo cual si hay una crisis bancaria en Brasil, no diversifiqué mucho. Esos 7 nombres no me diversificaron mucho. O voy a estar, y no me va a permitir darle un seguimiento tan continuo a esos créditos, porque tengo 200 créditos para estarles encima, entonces no voy a poder hacerlo. Entonces nosotros consideramos que hay un sweet spot de entre 40 a 50 nombres, que es donde uno puede estar encima de los créditos y tiene un grado de diversificación enorme, ¿no? Que lo protege mucho en la cartera. Y la otra cosa que hacemos es dividimos la cartera ¿querés pasar al próximo, Carlos? Para poder hacer esto, dividimos la cartera en 3 subcarteras, ¿no? Una cartera defensiva que busca instrumentos con carry, pero poca volatilidad y alta liquidez,
Pues también uno de los parámetros de riesgo que manejamos es, además de la concentración y demás, esos parámetros de liquidez, poder atender los pasivos que puede tener un fondo como este, que ofrece liquidez elevada a sus inversores, eh, sin generar un impacto de precio en el fondo. Entonces yo quiero tener securities que puedo vender y que no me van a generar volatilidad cuando los venda. Eh, entonces manejamos esa cartera defensiva, tenemos una cartera beta que busca capturar el riesgo de mercado de forma inteligente, o sea, me voy a posicionar en riesgo parecido al del índice, pero en créditos que yo creo que van a mejorar, que están en proceso de mejorar sus fundamentos y su calidad crediticia. Y por último voy a tener una estrategia alfa, que es el diferenciador en el largo plazo, que nos va a dar son las historias de mercado donde pensamos que hay valor y donde hay ganancias de capital que pueden ser significativas, además del yield. Y esta cartera implica un monitoreo muy cercano en estos créditos, estarles muy encima, estar a hablar con las empresas en forma trimestral, verlas en todas las conferencias, ir a visitar sus operaciones, conocer al management, estar muy encima de estas empresas y de estas industrias. Eh, Esto es clave para nosotros y nos ha resultado ahora, Carlos le va a mostrar cómo esta estrategia nos ha dado buenos resultados a lo largo del año, limitando caídas fuertes de mercado. O sea, nosotros las logramos caer mucho menos que el índice en las caídas fuertes. Sí, entonces, como mencionaba Fede, mucho de la filosofía del fondo está construida alrededor de este, digamos, del hecho de que en general tratar de evitar estas caídas fuertes o lo que nosotros llamamos en este caso caída máxima dentro de un año calendario, o sea, desde el punto más alto al punto más bajo, cuánto se cae. Y lo que tenemos un poco en esta tabla es esta métrica para distintos asset classes, tanto de Latinoamérica como en el mundo, y para Galileo Vendriven en rojo en la columna derecha. Y un poco, como mencionaba Fede, ¿no? Por ejemplo, en momentos de crisis, como fue la crisis de 2008, donde las acciones latinoamericanas cayeron 70%, el crédito americano en Estados Unidos cayó 35%, el crédito latinoamericano cayó 33%, nosotros tuvimos una caída máxima de 14%. Y así si uno va resaltando las distintas crisis, básicamente lo que vemos es que la estrategia en general ha funcionado bien o nos permitió capturar mucho menos downside para abajo, que eventualmente lo que hace es bajarnos la volatilidad y permitir poner capital a trabajar de forma más inteligente. Y tal vez tiene más sentido verlo en términos gráficos. En el gráfico de la izquierda sigue siendo la misma medida, ¿no? Caída máxima siempre dentro de 12 meses corridos que se va corriendo. Entonces, como mencionaba, en el caso de 2008, en rojo está el índice de bonos latinoamericanos y el Galileo Vendriven en gris. Como mencionaba ahí, caímos la mitad en el 2011, en la crisis de deuda soberana europea. Como vemos en el gráfico, caímos menos. La crisis que mencionaba yo en un momento, que fue la crisis en 2015, desaceleración china, más Lavallato en Brasil, lo mismo. Tal vez haría mención que el único caso en donde no hemos podido evitar esta caída tan brusca fue en el caso del COVID, pero porque básicamente no nos permitió llevar a cabo nuestra estrategia, porque fue un momento, bueno, todos recordarán, donde básicamente el mercado en 3 semanas básicamente dejó de operar y tuvo ese gap tan fuerte que no nos permitió eventualmente llevar a cabo una estrategia que tiene más que ver con los fundamentales y que se lleva a cabo en el tiempo, no es algo que suceda de un mes a otro. Y en el gráfico de la derecha, un poco comparando, es el mismo gráfico de la izquierda, pero si uno considera el mismo concepto de caída máxima de bonos argentinos soberanos, en este caso capturados por el ENVI o el índice de bonos de JP Morgan, donde vemos que el riesgo, la caída máxima de estar en bonos argentinos en 2008 llegaste a perder casi 70% de tu valor en un momento, en 2019, 2020 algo similar. Por lo cual, un poco
Nuestra filosofía es, y acá sigo un poco con el performance de Galileo Driven, es que tener caídas máximas bajas nos permite eventualmente capturar un poco el upside mejor y ofrecer mejor retorno contra métricas de riesgo. Entonces, por ejemplo, hoy el retorno compuesto, el retorno promedio del Galileo Driven en los últimos 20 años ha sido de 6,5% en dólares. Si uno mira el gráfico de la izquierda, que grafica en el eje vertical el retorno compuesto y en el eje de, de abajo el índice Sharpe, que es básicamente un índice de retorno ajustado por volatilidad, vemos que en términos de retorno total estamos en línea con lo que han ofrecido los índices y con lo que ha ofrecido el asset class en general, que son niveles de retorno interesantes, pero con un ajustado, si uno lo ajusta por riesgo, los números se ven mucho mejores. Y si uno toma métricas alternativas de riesgo, que es esta métrica que nos gusta mirar a nosotros, que es el concepto de caída máxima, si uno grafica retorno total contra caída máxima, como vemos en el gráfico de la derecha también, se ve que por el perfil de retorno que ofrecemos, el riesgo es mucho mejor, mucho menor y mucho más atractivo. Y tal vez para ir cerrando un poco, de nuevo, para poner en perspectiva qué representa este 6,5 en dólares de retorno compuesto en los últimos 20 años, nosotros lo pensamos como si uno se fija en todo el abanico de instrumentos en dólares en el que uno puede invertir, arrancando por acciones americanas, acciones emergentes o acciones globales, o equity en general, que está graficado en el gráfico de la izquierda en negro versus en el medio uno puede pensar crédito en dólares, tanto sea de americano, de Estados Unidos, de Latinoamérica, bonos soberanos en dólares o crédito en general en dólares, que es básicamente todas las barras en gris. Y por último, espectro de riesgo más bajo, que sería invertir en bonos del Tesoro americano. La parte corta, media y larga, que es la parte en verde, vemos que hoy básicamente el Galileo Driven en 6,5 implica un retorno compuesto que estaría mitad de tabla para arriba, con acciones americanas dándote un 10,5 compuesto. Como mencionaba, invertir en bonos latinoamericanos en los índices promedio alrededor de 7. Y si uno invirtiera en bonos argentinos, por ejemplo, le da 5,8 y treasuries entre 2 y 4% analizado, pero si uno toma el concepto de caída máxima, vemos que en realidad estamos más bien con un perfil de riesgo más similar a lo que fueron estar invertidos en treasuries, donde el treasury corto en promedio tuvo una caída máxima en esos 20 años del 5,3 y el Galileo Vendrimen del 13,8, y donde si uno hubiera estado, por ejemplo, en acciones, las caídas máximas son mucho más bruscas, con el caso de Estados Unidos, en el peor momento, en 2008, cayendo casi 50%, y como mencionaba antes, en el peor momento para bonos argentinos, 75%. Eh, y por último, esta es la misma medida de nuevo, comparado todo el abanico de activos en dólares en el que uno puede invertir bajo estas métricas de riesgo, retorno ajustado por riesgo, que es el índice Sharpe, en donde de nuevo estamos con un Sharpe similares al que uno tendría si uno hubiera invertido en acciones americanas, o sea, más en la parte alta de la tabla, y con contrapartida con una volatilidad o movimiento promedio de la cartera mucho más bajo, una volatilidad en torno al 8% versus en el caso de acciones americanas del 15%. Y ese es un poco el marco, el producto que nosotros tratamos de ofrecer, ¿no? Un producto que capture relativamente el upside del asset class, el retorno del asset class, pero con menos volatilidad y eventualmente menos caídas máximas. Y con eso por ahí terminamos la presentación y si les parece, abramos a preguntas y... Sí, Carlos, un comentario adicional que quiero hacer, que esto es a través de 20 años de retorno. O Sí, sea, esto no es un ejercicio que hicimos de los últimos 3 años o demás. Esto es algo que hemos venido haciendo durante 20 años. Si lo vamos a poder seguir haciendo, no lo sé, veremos. Por ejemplo, vimos cómo la pandemia no, fue un desafío para nosotros, pero pensamos que nuestra estrategia funciona y que lo vamos a poder seguir haciendo, ¿no? Alberto, todo tuyo.
Lu, surgieron algunas preguntas. Sí, así es, acá tenemos algunas. Un poco pedir que aclaren qué porcentaje de cash maneja el fondo. Sí, hoy debemos estar alrededor de 7%. Ok, perfecto. Hay un poco preguntas más bien de orden general o global. ¿Hay alguna enfocada a cómo creen que podría afectar uno u otro resultado de las elecciones en Estados Unidos, en la región y en los activos que tiene el fondo? Eh, yo hoy, hay una polarización muy grande en Estados Unidos, pero es una elección que está basada más en personalidades que en agenda política. Si miramos las agendas políticas y sobre todo de política económica, la verdad que no hay tantas diferencias. O sea, por ejemplo, tema inmigración. Hay una retórica muy grande, pero la verdad que los dos partidos han estado deportando gente. Obama deportó más gente que Trump, para tener una idea de eso. Los dos hay un consenso, hay un bill que se pasó en el Congreso bipartidario, de cómo de manejar el tema inmigratorio. Si manejamos, si miramos lo que es política eh, anti-China, si querés. O sea, hay una, yo lo llamo una batalla hegemónica con China, porque ya una guerra hegemónica con China. Claramente hay distintos sistemas políticos, hay distintos sistemas económicos. China ha crecido mucho, está desarrollándose militarmente, Estados Unidos lo ve como un desafío, y esto empezó lentamente a transformarse en algo. El nacionalismo americano que se usa para ganar elecciones lo ha transformado en donde hay una carrera a ver quién es más duro con China, si los republicanos o los demócratas. Entonces, creo que, entonces, cuando uno ve todas las diferencias que hay, no hay grandes diferencias en la agenda. Por ahí son más temas de ser más conservador socialmente, el tema del aborto, no aborto, el derecho a portar armas, no portar armas. Esos son los diferenciadores más grandes. Yo creo, también creo que hay poco voto independiente en Estados Unidos. La gente ya sabe a quién va a votar. El secreto para ganar o perder las elecciones de Estados Unidos está en crear entusiasmo para que la gente que podría votarte vaya y ese día y vote, porque acordémonos que acá el voto no es obligatorio y mucha gente, si no se siente motivada, por ejemplo, Biden no motivaba a mucha gente que no iba a ir a votar, pero no es que esa gente iba a votarlo a Trump. El que le iba a votar a Biden no estaba motivado, pero no lo va, no va y no vota, pero no es que lo va a votar al otro partido. Ahora, el consenso, digamos, de los analistas es que si ganaran los demócratas, y por supuesto acá también hay el tema de Congreso dividido o Congreso no dividido, ¿no? Claramente, si el Congreso queda dividido, es mucho menor el daño que un presidente puede hacer, que si tiene total dominio del Congreso, ahí puede hacer más daño. Eh, de todas maneras, el consenso de mercados, lo que sería más disruptivo sería una victoria de Trump, porque las propuestas que ha hecho, pues hay que ver si las implementa o no, pero las propuestas que ha hecho son más disruptivas. Por ejemplo, el tema de inmigración tiene una propuesta mucho más disruptiva que podría tener un impacto inflacionario porque disminuiría la oferta de trabajo en Estados Unidos. Y creo que el último el último episodio inflacionario en Estados Unidos nos mostró cómo ese tema de inmigración fue clave para bajar la inflación en los Estados Unidos, ¿no? O sea, hubo momentos en que acá había esa estadística de job openings, había 2 puestos abiertos de trabajo por cada desempleado. O sea, era un tema de encontrar el match, pero había más demanda laboral que oferta, ¿no? Entonces la inmigración logró cubrir ese gap, que es lógico por otra parte, una población que no crece,
como la americana, bueno, en general los países desarrollados tienen ese desafío migratorio, perdón, demográfico, van a tener que atraer inmigración. Y la discusión está en que es verdad que la inmigración no debería ser ilegal, hay que legalizarla, hay que organizarla y demás, pero claramente Estados Unidos va a necesitar inmigración a futuro, y restringirla de golpe podría crear un golpe inflacionario. Lo mismo que la política de tarifas. O sea, yo creo que los demócratas están más con política industrial para, digamos, limitar el desarrollo de la economía china en ciertas áreas y para no depender tanto de ellos en áreas críticas. Y Trump ha venido con esta idea de imponer tarifas across the board, no solo a China, sino a todos los países, para disminuir el déficit comercial. El déficit comercial, hay que entender, no es un producto de tipos de cambio, es un producto de que la economía americana consume más de lo que ahorra, y las otras economías ahorran más de lo que consumen. Entonces, de alguna manera, la economía americana es el consumidor de último recurso, ¿no? Eh, y eso, digamos, es muy difícil cerrarlo. Si ponemos tarifa, lo que vamos a hacer va a ser subir los precios. La tarifa es un impuesto al consumo. Lo paga el consumidor americano que compra el bien que está sujeto a la tarifa, y la tarifa puede beneficiar al Estado, si parte de ella va al Estado como un impuesto, y seguramente va a beneficiar a varias industrias locales, pero eso es un efecto que se va a dar en el tiempo. Entonces, de corto plazo, eso podría generar una suba de precios y una disminución en el consumo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la propuesta de Trump, que de vuelta hay que ver si la lleva a cabo, porque no es tan fácil hacerlo, es más disruptiva desde el punto de vista económico, y podríamos ver los dos. Hay otro tema que es claro: los dos son ninguno de los dos tiene un plan para bajar el déficit fiscal americano. O sea que en los dos casos podríamos ver hasta un aumento del déficit fiscal americano. Entonces, de alguna manera es como un poco más inflacionario todo. Podríamos ver algún pequeño rebote de la inflación, y a la Reserva Federal no pudiendo ser tan agresiva con la baja de tasas, ¿no? Si fuera el caso. Eh, y en el caso de las tarifas, es una propuesta que además disminuiría el crecimiento económico. Entonces sería stagflation, ¿no? Estancamiento y un poco de inflación. Eh, Eso es un poco lo que se anticipa de las elecciones americanas. Yo creo que hoy, para resumirlo, los demócratas es más de lo mismo de lo que venimos viendo. Los republicanos sería un poco más disruptivo con estos cosas que les expliqué. Clarísima la respuesta, muchas gracias. Yendo a escenario para 2025, nos consultan cuál es el forecast para el fondo, y también para ese año, en un caso de crecimiento de los commodities, cuál sería la estrategia de los fondos, es principalmente la del Fed. ¿Que la tome yo? Dale, toma la voz. Para el caso 25 tenés la proyección. Sí, exacto. Nosotros, digo, nunca hacemos forecast, sino más bien una sensibilización de distintos potenciales escenarios, y como había mostrado antes, no sé si lo puedo volver a subir. Un segundo. No creo que va a ser mejor si lo comparto. Bueno, ahí no sé si se ve bien, pero básicamente, como dijimos, el caso base, que es el caso de una desaceleración en Estados Unidos con su consecuente baja de tasas, que en ese escenario el retorno por simplemente cortar cupón del fondo sería de alrededor del 8%. Y creo que vamos a estar oscilando, va a depender mucho de cómo evolucione el año, entre el caso, digamos, o tal vez podemos ver el caso optimista, que es tal vez un retorno más cercano al 10%,
que es un escenario básicamente donde de hecho no tenemos grandes aceleraciones en Estados Unidos y arranca un nuevo ciclo. Y un escenario más negativo, que es sí, con una aceleración más fuerte, que tendría una implicancia sobre las condiciones financieras y eventualmente impactaría el precio que uno le asigna al riesgo, con un aumento en spreads y tal vez más cercano a retornos más bien bajos en términos absolutos o más cercano al cero. Ese es un poco el rango. En términos de forecast, creo que vamos a estar ahí. Y la otra pregunta era con respecto al escenario de commodities. Yo te diría que en general no pensamos tanto así la cartera, porque en general, digo, el instrumento de crédito es muy distinto al instrumento de equity, ¿no? En el sentido de que si aumentaran mucho los precios de los commodities sería positivo, obviamente, para el riesgo crediticio, pero mucho de ese upside lo captura más bien el equity. Entonces, en ese escenario, más bien lo que tendríamos a considerar es el valor relativo que nos ofrezcan esos potenciales emisores de commodities versus el resto de los emisores en la curva. Ese sería un escenario positivo. Nosotros en general tratamos siempre cuando invertimos en commodities, considerar bien dónde estamos parados lo que sería la curva de costos de ese commodities a nivel global y creemos que en ese sentido Latinoamérica ofrece, por sus cualidades, la calidad de sus recursos, ofrece oportunidades para estar parados en la parte más baja de la curva de costos en muchos de los commodities, eh, ya sea metales, ya sea, bueno, en el caso del petróleo estamos empezando a ver, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina cada vez más que los costos cada vez son más atractivos, en el caso de todo lo que es agribusiness, etcétera. Pero ese es un poco el marco conceptual que usamos. No sé si eso explica un poco la pregunta. Yo creo que sí, gracias, Carlos. Em, Últimas, tengo algún par de preguntas más y ya podemos ir cerrando. Hay quien pregunta acerca del volumen que maneja el fondo actualmente. No sé, Martín, si quieres dar respuesta. Hola Lucía, sí, mira, Federico y Carlos hoy en la estrategia, en los distintos vehículos que nosotros manejamos, están hoy administrando cerca de 240, 250 millones y particularmente del fondo Galileo Event Driven, donde hoy se han focalizado, son 120 millones de dólares en la actualidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y la última pregunta ya nos lleva a Argentina. Si tienen pensado en algún momento, si mejora la macro argentina, poner algún bono soberano o bien algún BOPREAL, como por ejemplo el 2026, que en estos rendimientos actuales se ve atractivo. Sí, sí, digamos, hoy tenemos un porcentaje muy pequeño de bonos soberanos en Argentina, siempre cumpliendo con nuestros parámetros de diversificación, pero hemos elegido los globales para eso. eh, pero, pero sí, ya lo estamos haciendo, ¿no? Y nosotros estamos constructivos con Argentina hacia adelante, sobre todo los bonos corporativos han apretado bastante, pero son de una calidad crediticia muy, muy buena los bonos que tenemos. Y en los bonos soberanos pensamos que sigue habiendo upside, no hace mucho sentido los diferenciales de spread que hay entre Argentina, Ecuador y otros países con similar perfil de riesgo en la región. Lu, Sí. antes de terminar, podemos rever un poco el tema, digamos, de las condiciones de ambos fondos, ambas estrategias que son tan utilizadas por nosotros para la posibilidad, digamos, del blanqueo, ¿no? Martín, no sé si querés comentar algo, en qué instancia está esta aprobación. Alberto, sí, bueno mencionarlo. Estos fondos están siendo evaluados por CNB y por charlas que hemos tenido con ellos esta semana. Es probable que mañana nos aprueben las cuotas partes, tanto el Galileo Event Driven como el Galileo Income, para ser objetivos de aquellas personas que quieran poner plata en la acera y buscar opciones de inversión. Entonces,
Entendemos que para comienzos de la semana que viene ya vamos a tener operativas las clases C y D, que son exactamente las mismas que las A y B que los inversores hoy conocen del Galileo Event Driven y el Galileo Income para recibir plata proveniente del blanqueo. Ah, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es mantenernos al tanto para comunicarlo seguramente la semana que viene y ver, digamos, si ya queda operativo esta alternativa. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, muchas gracias a los presentadores, Federico y Carlos, la verdad que muy claro todo. Gracias, Lu. Y bueno, cualquier cosa, los clientes que necesiten alguna pregunta adicional, alguna duda para adelante, no duden en contactarnos y estaremos todos comunicados.